Hola, hola a todos, qué lindo tenerlos aquí nuevamente. Pauli, creo que es nuestro cuarto episodio ya para YouTube. Cuarto episodio, es verdad. Así es. Y la verdad es que hemos venido poco a poco. Primero estuvimos solo en Spotify por algún tiempo y ya la gente nos decía, ya, pues, ¿hasta cuándo? YouTube, ¿verdad, Pauli? Sí. Ya tienen que hacerlo en YouTube, láncense. Nos hemos lanzado, aquí ya estamos en nuestro cuarto episodio, como lo estábamos diciendo, pero necesitamos su ayuda para que se suscriban. Eso de la campanita que me decía Pauli hace un Yo rato. decía, pensé que nunca lo iba a decir, como que denle like y suscríbanse y mándenlo y compártanlo, pero la verdad es que Así es es. una plataforma que sí necesita mucho de este compartir, de que se suscriban. La campanita es importante porque te recuerda cuando hay un nuevo episodio, así que sabemos que ustedes nos van a apoyar en este nuevo camino que estamos en pañales en YouTube, pero bueno, ahí vamos. Y sabes que también queremos llegar los mayores corazones que podamos, lo que más podamos. Entonces ustedes nos pueden ayudar así, compartiéndolo y suscribiéndonos para poder tener más personas que nos puedan escuchar. Y pueden escuchar estos lindos testimonios y Sí. estas lindas entrevistas que hacemos. Bueno, y el día de hoy les traemos un episodio de esos que son sus favoritos porque vamos a escuchar una historia, es un testimonio hermosísimo que, que vamos a escuchar. Y este año hemos tenido tres testimonios, ¿verdad? Tres testimonios súper poderosos que nos han llegado muchísimos mensajes de personas que se sienten identificadas, mensajes de personas que nos cuentan mucho lo que están viviendo, nos piden consejos, nos piden ayuda y por supuesto que el primer lugar para descansar siempre va a ser Dios. Y bueno, entre esos mensajes nos llegó uno de nuestra amiga Isabel, que ella me contó que en un momento de su vida también estaba pasando por algo difícil y una de las herramientas, por supuesto, la primera era, ella es una hija de la Mater, es nuestra amiga de Schoenstatt, pero me dijo, ¿sabes qué? A mí me ayudó muchísimo usar unos aceites esenciales de la marca doTERRA, por eso tenemos aquí este difusor, y ella se metió al mundo de los aceites. Entonces, el otro día me estaba contando que tenía una amiga que estaba pasando por un duelo muy durísimo y tenía semanas que no podía dormir. Eh, y ella se ponía el aceite, lo ponía en un difusor y le ayudó a recuperar el sueño. Entonces, bueno, lo que les quiero decir es que estas herramientas, así sea chiquititas, nos sirven para atravesar estos duelos o estos momentos que nos cuesta pasar. O sea, sabemos que, por supuesto, la oración es la primera herramienta, pero si más cositas las podemos ir agregando que nos ayuden a salir adelante, pues esta es una herramienta maravillosa. Ella nos dejó algunos ejemplos de aceites y ustedes lo pueden encontrar en Instagram como Pacha doTERRA. Así es. Ella es Isabel y es maravillosa porque personaliza toda la experiencia. O sea, ella le encanta. Claro, ella te viene, te explica y te dice cómo funciona todo. Quiero todo, así, difiéramelo a 36 meses, pero porque a ella le apasiona cómo esto es una herramienta. Así que ahí les dejamos el dato y también la cuenta en Instagram para que las puedan buscar. Sí es, Pauli. Y bueno, hoy, como les estaba diciendo Pauli, tenemos una invitada, como siempre, muy especial, que nos viene a dar su testimonio de resiliencia, de fe, de valentía, de fuerza. Ella se llama Rafa Roca, la tienen que haber escuchado en algún momento, bueno, a su hija. Ella es mamá de Maca. No sé si algún día la escucharon, porque aquí en Ecuador resonó muchísimo. Maca, hacemos por Maca, oremos por Maca. Por el corazón de Maca. Exacto, por el corazón de Maca, qué lindo, la verdad. Y bueno, Dios escuchó todas estas oraciones que nosotros pudimos hacer y regalar. Y bueno, aquí la tenemos, al frente de nosotros. Les queremos presentar a Rafa Roca, que es la mamá de Maca, que nos viene a dar su testimonio. ¿Cómo estás, Rafa? Gracias de verdad por recibirme. Ya solo escucharlas ya me pongo un poco la piel de gallina, los nervios, pero creo que también mencionaste tantas palabras que a mí me sonaban tan difícil de creérmelas tanto tiempo, como resiliencia, valentía, como yo decía, que lo que yo viví, que seguramente lo va a vivir cualquier madre. Yo digo, para mí yo no soy ni he hecho nada del otro mundo, creo yo que he hecho lo que cualquier madre haría por sus hijos, por su todo, ¿no? Entonces, sí, eso todavía creo que se me pone la piel de gallina. Sí, pero quizás no nos las creemos hasta que nos toca de verdad vivir Sí. un momento muy fuerte. Sí, totalmente. Y es el día a día realmente donde uno va como aprendiendo y como dices,
sí, creo que eso, creyéndotelo un poco más todo lo que uno vive y aceptándose también y dándose el crédito también por todo lo que uno pasa. Wow. Gracias, Rafa, por estar aquí. Y queremos que nos cuentes un poquito de ti, de tu familia y de todo este camino con Maca. Bueno, no, mi familia somos 4. Estamos Santi, mi esposo. Bueno, la verdad somos 5. Santi, mi esposo, tuve un primer bebé, perdí a mi bebé. Y luego vino Maca, ella es nuestra segunda hija realmente. Y bueno, Javiera, bueno, Maca tiene 3 años y Javiera que ahora tiene 1 añito. Así que esa es mi familia acá y mi Paco, que no me puedo olvidar, mi perro, como otro hijo. Total. Adorado. Así es. Así que bueno, esos somos nosotros. Y bueno, como les decía un poco por qué esas palabras, digamos, me resuenan tanto, bueno, oré mucho a Dios por mis hijos. Nos tomó tiempo tenerlos. No puedo decir que entré como a un tratamiento de fertilidad porque no llegué a esos puntos, pero oré mucho por mis hijos. Por ende, también me costó muchísimo la primera pérdida. Perdí a mi bebé cuando estaba por cumplir las 12 semanas. Entonces fue súper retador ya empezar por ahí. Y bueno, y luego como Dios es maravilloso, seguimos rezando. Me acuerdo que mi mami en ese momento visitó una capilla en San Agustín en Florida. Y está la capilla de la Madre de la Leche, le llaman. No sé si algunas la han escuchado. Sí. Que está también en la puntilla. No sabía. Mira, tú voy a ir a visitarlo, tengo mucho que agradecerle a la Madre de la Leche. Y mi madre me trajo esta como virgencita que la puse en mi velador y le oraba todas las noches, otra vez pidiéndole pues que me permitiera ser mamá. Y ahí vino pues Maca en plena pandemia. Me acuerdo clarito que me enteré como una semana antes del Día de la Madre del año 2020 que estaba embarazada. Claro, sí, tiene 3 años. 3 añitos, ¿verdad? Exacto. Entonces fue justamente para esa época que me enteré que estaba embarazada y bueno, y ahí empezaron todos los nervios. Y bueno, tuvimos un embarazo, a pesar de la pandemia, puedo decir, maravilloso. Mi esposo, yo me acuerdo que todo el mundo se quejaba que sí, que yo no quiero compartir con mi esposo en la pandemia, ni sé qué, ni sé cuánto, que lo voy a estar volando por la casa. Nosotros éramos una fiesta. Ya, claro. Una fiesta, los dos trabajábamos felices, decíamos de verdad que eso es lo que tanto habíamos querido, porque 15 días de vacaciones, los dos somos éramos en ese momento trabajadores dependientes. Entonces decíamos 15 días al año de vacaciones como que no es suficiente para estar en familia, ¿no? Así es. Entonces decíamos, ya, bueno, todo viene, lo malo viene con lo bueno también. Entonces la pandemia nos trajo como muchísimo tiempo juntos, que disfrutamos un montón y creo que eso fue lo más lindo del embarazo, pasar todo el tiempo juntos y estábamos en Quito en esa época, vivíamos en Quito, los dos trabajábamos allá. Entonces además pues éramos el uno y el otro, no había distracciones. Eso fue maravilloso. Y en diciembre del 2020 pues llegó mi hija Macarena. Había tenido un embarazo tranquilo, maravilloso. Y de hecho mi familia viajó, llegó un día antes, mis papás, mi suegra también llegaba justo ese día y empecé, bueno, pues mi labor de parto, tuve a Macarena. Y sí, Macarena. Hermoso el nombre. Y sabes que lo escogimos de una lista viendo nombres. Y en eso, ya una vez que lo escogimos, descubrimos que, bueno, está el tío de mi esposo es sacerdote. Él nos casó y todo, y él nos contaba, cuando le contamos el nombre, nosotros leyendo, como te digo, no me quiero creer porque verá que no lo pensé mucho, solo lo leí y me gustó, pero él nos contaba que estaba la Virgen de la Esperanza Macarena en Sevilla. Entonces, pues, además conocida como la Virgen de los Toreros, porque le rezan antes de salir. Pero bueno, lo que más me gustó es que es la Virgen de la Esperanza Macarena y su historia remonta mucho en la esperanza, entonces digo yo, hasta eso lo he escogido Dios. Sin saber, pero lo escogió Dios. Entonces, para no alargarles el cuento, nació Macarena, inmediatamente algo estuvo mal. Habíamos acordado que ella se quede en mi pecho hasta que a mí al final fue cesárea, pero habíamos hablado que ella se quedara en mi pecho hasta que empiecen a cerrarme. Entonces, en el momento que pasó menos de un minuto, me la pusieron y se la llevaron, yo dije, no fue lo que acordamos, algo está mal. Entonces, enseguida, pues, ya, uno que está ahí medio sedado, me quedé dormida, me cerraron y a mi esposo se lo llevaron. Obviamente en ese instante no me dijeron nada, se fue mi esposo con Macarena y cuando yo me levanto, esta sensación, ya yo digo, ya en ese momento empieza como los instintos de madre a correr, ¿no? Y yo decía, algo está mal. Y me acuerdo que me levanté y lo primero que le dije a la enfermera de la sala de recuperación fue, ¿dónde está mi hija? ¿Cómo está mi hija? Y me decían, ya la vamos a subir, ya la vamos a subir. Ya falta poco, ya la vamos a subir.
Y efectivamente llego y pues yo tengo, hasta ese momento tenía 6 sobrinos, así que entendía un proceso, como es el proceso Ya, de dar a luz. de dar a luz y tener- que más o menos uno llega al cuarto y te llevan a tu hijo, ¿no? Entonces yo estaba en el cuarto y decía, algo está raro, estoy peinada, estoy maquillada, no llegan mis papás, no llega mi hija, ¿dónde está mi hija? ¿Por qué no la suben? Y le decía a Santiago, ¿por qué no suben a Macarena? Entonces, claro, mi esposo ante el diagnóstico, pues prefirió esperarse a que vengan los doctores, entonces apenas llegué, habrá pasado unos 40, 45 minutos y ahí pues entraron los doctores a explicarnos el diagnóstico. Macarena nació con una anomalía bastante severa, no rara, pero sí muy poco común, del diagnóstico el más severo que existe, que se llama, y el diagnóstico de ella es anomalía de Epstein. Básicamente, el lado derecho de su corazón, que es el que se encarga de bombear la sangre al pulmón, no funcionaba. Tiene un ventrículo, una válvula que no estaba funcionando y no estaba lanzando pues aire debidamente, o mejor dicho, sangre debidamente a los pulmones para oxigenar el resto del cuerpo. Entonces, obviamente empieza esta preocupación de qué va a pasar. O sea, a mí me acuerdo que me explicaban con dibujitos, cuadernos, plumas y yo no entendía lo que estaba pasando. Decía otra vez, en este mismo hospital donde ya perdí a mi primer bebé, otra vez tener que estar, no entendía qué estaba pasando. Yo estaba como no entiendo. En shock. No entiendo, estaba como en shock. Ujú. Y bueno, era pandemia, en teoría mis papás no podían entrar, pero bueno, dada la situación, los doctores permitieron el ingreso a mis papás y a mi suegra, las únicas 3 personas que pudieron entrar a acompañarnos, y se volvió como este mar de preguntas, de más ansiedad, de no entender realmente, no entendíamos, o sea, no importa cuántas veces los doctores trataban de explicarnos el diagnóstico, solo entendíamos que era grave y no entendíamos nada. Y bueno, y pasaron las horas, pocas horas después de haber nacido, tuvieron que entubarla porque ya el oxígeno no era suficiente, veía que no le estaba llegando sangre, un montón de medicinas para ayudarle como que el corazón trate de bombear, aunque sea un poco lo que el corazón pueda. Y recuerdo que mis hermanas estaban pendientes de mí desde Guayaquil, obviamente, yo estaba en Quito, y mi hermana, ella es de la comunidad de Schoenstatt, y me manda la novena de la Virgen de Schoenstatt. Nunca la había escuchado, yo no pertenezco al grupo, y mi hermana me dice, a ver, de verdad como que sin ánimo de defender, pero como que no hay nada que podamos hacer. No hay nada que podamos hacer. Yo con cesárea, sin poder mover, no la había visto, no le había cargado, o sea, más allá del beso que le pude dar, no le había cargado, no le había tocado, no me dejaban bajar porque además me olía todo. Habían pasado horas recién de la cesárea, entonces no hay nada que podamos hacer. Recemos. No hay nada más que podamos hacer. Entonces ahí empecé esa misma noche la novena a la Virgen de Schoenstatt. Y bueno, me imagino que lo han de haber orado y rezado. Sí. Y de verdad que creo que se los puse un mensaje, creo que no hay persona que haya rezado más esa novena que yo, porque creo que cada vez que me siento asustada, acudo a esa novena. Si no la conocen, les recomiendo que se la bajen en internet, la lean, porque es maravillosa, es como vivir el paso a paso de lo que vivió María también, hasta que efectivamente ella también entregó a su hijo, ¿no? O sea, qué duro no saber que vino acá a entregar a su hijo, ¿no? Desde un inicio sabía que lo iba a perder y siento que leer eso como que me puso en perspectiva y hasta un poquito como más, no sé si empática es la palabra, a cómo se pudo haber sentido María. Y sentía que no había nadie en el mundo que me pudiera entender más que no fuera ella. O sea, no había nadie más. Mi mami no me iba a entender, mis hermanas no me iban a entender, mis amigas no me iban a entender, pero solo quien haya perdido un hijo, que esté con esa sensación, pues iba a poder entender el miedo que sentía yo en mi corazón con todo esto. Y leer cada una de esas palabras y día a día la aceptación de María, esa novena, de verdad que es preciosa. Creo que eso fue lo que me levantó en esos días más difíciles. Y la recé todas las mañanas, bueno, empecé rezando en las noches y luego lo cambié a todas las mañanas y la rezaba todas las mañanas antes de ir al hospital. Y de esas cosas, bueno, ella tenía 7 días de nacida y le iban a hacer su primer procedimiento. El primer procedimiento era un cateterismo para justamente ayudar como que a que pase la sangre más fácil. Y el día 7 de la novena es el día de se acabó el vino, ese es el nombre del título de la novena. Y yo decía, hace alusión a las bodas de Caná, y yo decía, los doctores nos habían venido hablando todo el día de lo riesgosa que era la cirugía, de cómo, bueno, el procedimiento, perdón, la cirugía, perdón, el procedimiento, y de
y de cómo era tan difícil en un cuerpito de 7 días de nacido pues pasar este cateterismo y que además estaba todo bastante obstruido, que era difícil hacerlo. Y yo me acuerdo que ahí hay esa frase, se les acabó el vino, se les terminó el vino. Y básicamente es alusión a esta confianza única que debes tener en Dios. Su primer milagro fue en las bodas de Caná, entonces María no le pide, anda, dales más vino, no, simplemente sin esperar nada, o sea, mejor dicho, sabiendo que es Dios y que lo va a hacer y sin pedirle que haga un milagro, con solo decir se terminó el vino, ya Dios sabía qué hacer, ¿no? Y sentía que yo ese día, no, me voy a acordar, nunca me voy a olvidar que estaba sentada y el doctor nos explicaba todos los procedimientos, todo, y ya después se fue, se la llevaron y yo solo decía, Señor, se les terminó el vino, Señor, se les terminó el vino. Y me pasé las 2 horas del procedimiento hasta que salieron a decirme que todo salió bien, aferrada a ese, se les terminó el vino. Y sentía que no tenía que decir nada más porque Dios y María estaban entendiendo claramente lo que yo les estaba pidiendo, o sea, que no tenía que orar, mejor dicho, orar sí, pero no tenía que decir más. Y efectivamente así fue, y bueno, ahí empezó un largo y extenso camino. Obviamente eso era un tema como para darle tiempo, porque igual pues había que hacer una cirugía y una corrección a su corazón. Gracias a Dios en ese momento contábamos con un seguro médico, entonces pudimos llevarla en un avión ambulancia a Estados Unidos, un viaje bastante agotador. Nuevamente le rezaba a Dios, todo el camino me pasé rezando el rosario, rezando a la Divina Misericordia, no importaba que eran las 3 de la tarde, las 5 de la hora que sea, ya ni me acuerdo a qué hora viajé, pero yo rezaba todo el camino, se terminaba uno, empezaba el otro, y así me pasé todo el rato. Y bueno, llegamos, gracias a Dios, todo en orden allá, y llegamos a Miami, y automáticamente pues el cambio de altura de Quito a Miami fue como para ella un respiro. Entonces le hizo súper bien, pudieron desentubarla, ella ya estaba solo como con un apoyo de oxígeno en la nariz, entonces eso fue como bastante, nos alivió bastante. En todo este proceso, justo antes de viajar, unas semanas antes, y ahí empezó nuestros primeros, yo digo que capaz que, bueno, solo Dios sabe cuándo es el momento de cada uno, pero creo que sí intentaron en algún momento llevársemela antes de tiempo, porque ahí empezó uno de los momentos, una semana antes de viajar, que ella se descompensa, le da una sepsis, que es una infección en la sangre, y bueno, empieza todo este primer diálogo con los doctores de no sé si lleguemos a mañana. Entonces, ¿qué podemos hacer, doctor? Si llamo a la ambulancia en ese segundo, no, o sea, ya la ambulancia está llamada, estamos en los procesos digamos, médicos de coordinación, pero estamos haciendo lo que podemos, pero como les dijimos en Ecuador, ya no podemos hacer más. Entonces, claro, nunca me imaginé cuánto esas palabras como podían golpear, ¿no? O sea, estamos haciendo todo lo que podemos, pero sabemos que tu hija necesita más, pero no se lo podemos dar, y esto complicó la situación. Estábamos a un paso de viajar y complicó la situación. Nuevamente aferrada a mi rosario, a mi oración, y ahí empezó como esta serie, digo yo, de milagros, porque yo creo que he presenciado más milagros de lo normal en 3 años. Entonces, efectivamente, procedimiento complejo. Esa noche no dormí, los doctores se tomaron casi 3 horas en encontrarle una vena por donde pasarle la medicación que necesitaban. Pero lo lograron. Así que eso la prepararon, se mejoró, le pudieron pasar los medicamentos y pudimos viajar la semana siguiente a Estados Unidos. Ella estuvo internada sus primeros 4 meses de vida, nunca salió del hospital, y justamente a los 3 meses de edad, pues nuevamente como que tuvo un bajón de salud, y como fue planificado, pues le hicieron su primera cirugía del corazón allá en Estados Unidos. Todo fue bien, gracias a Dios, 12 horas de cirugía prácticamente. Le hicieron una cirugía, no funcionó, tuvieron que reversar la cirugía y hacer otra. Y bueno, funcionó. Hasta ese momento estábamos demasiado agradecidos porque también poco tiempo antes de haber quedado embarazados, antes de la pandemia, habíamos decidido también contratar este seguro internacional. Entonces todo se fue dando como una serie de cosas, una tras otra. Entonces
ya tuvo su primera cirugía. Hasta ese momento Macarena, bueno, y para los que escucharon la historia de Macarena, hasta ese momento ella solo tenía, digamos, su problema al corazón, y tenía, por su problema al corazón y esta infección en la sangre que le dio, un problema renal. Pero hasta ese entonces, digamos, neurológicamente ella estaba bastante bien. La operan, regresamos a Ecuador, ya no podíamos vivir en Quito, por la altura igual le afectaba. Esta cirugía sabíamos que era paliativa, nuevamente nos compraba un tiempo, pero no era la solución reconstructiva, no era la solución correcta. Yeah. Entonces, pues, regresamos a Ecuador, sabíamos que teníamos que regresar en un lapso de 3-6 meses otra vez para que vean cuándo se tenía que hacer esta otra cirugía de reconstrucción. En ese proceso, un día, Macarena se levanta, ella tenía por cumplir los 7 meses de edad. Se levanta muy mal genia, no paraba de llorar. Y me acuerdo que, bueno, yo tenía que trabajar ese día, era un día sábado, fui a trabajar, mi esposo se quedó con Macarena, y claro, él ya vio que algo estaba como muy raro. Y dijo, no, está llorando demasiado, no se calma con nada, me la voy a llevar al hospital. Y la llevamos al hospital, y efectivamente llega prácticamente con un paro respiratorio, con saturaciones de 10. Entonces, la internan enseguida. Yo para esto trabajando, ni siquiera estaba con ella, o sea, desespero de no saber qué pasaba. Obviamente me contaban como a cuentagotas para que llegue tranquila al hospital y todo, pero llego y claro, ya nos dicen, no, o sea, realmente es grave. Hubo que reanimarla. Está en cuidados intensivos, otra vez está entubada, y otra vez revivir pues todo esto en el hospital acá en Guayaquil. Y claro, los doctores nos decían, no sé qué vamos a hacer, no sé qué vamos a hacer. No sé qué haya pasado para empezar, no sé, ella estaba estable, no sé qué pasó con su corazón. Vamos a ver, primero indagar, pero ni siquiera podemos indagar ahorita porque para indagar es un cateterismo y está tan inestable que no puedo ni siquiera meterle un cateterismo. Con todo y el oxígeno y intubada, las saturaciones no subían de 50. Me decían así, si yo la meto en un quirófano es lo peor que le puedo hacer. Y ahí creo que fue una de las fases más duras que habremos vivido. Fue el feriado de julio, me acuerdo clarito, del 26 de julio. La cirugía fue el 27. Y bueno, la logran estabilizar, medicamentos van, venían, creo que hasta ese momento todavía no entendíamos qué había pasado, pero básicamente un coágulo de sangre que por su condición es normal que pasen, tapó todo lo que hicieron los doctores en Estados Unidos. Y ahí empezó, creo que las primeras cadenas de oraciones. Se unieron también mis amigos del colegio, me acuerdo clarito de eso. No había hablado con mis amigos en ese momento creo que ya eran como 10 años de graduadas. Y empezaron las cadenas de oración. Algunas participaba, otras yo estaba simplemente ida, esa es la palabra. Para mí es como una época borrosa de todo. Y logran estabilizarla, y el 27 de julio entra a cirugía. Otra vez, 12 horas de cirugía, pero con ese miedo, ¿no? De que ya sabíamos que aquí no había la cirugía, entonces decíamos, ¿qué le van a hacer? Y nos tocó confiar, rezamos muchísimo, nuevamente la novena de la madre otra vez me acompañó, le rezamos a la mater muchísimo para que le dé sabiduría. Eso es lo que más he aprendido a pedir en todo este proceso, sabiduría. No, a veces le decía a Dios, sabes que si es que es de curarse, pues se curará, pero lo que más necesito es sabiduría para saber todo, cómo enfrentar, cómo investigar, cómo ayudarla, cómo seguir, cómo ser soporte para mi esposo, cómo ser soporte para la familia, porque los padres de uno, los abuelitos, obviamente también no entienden qué está pasando, hay que ser soporte para todos. Entonces yo solo pedía eso, sabiduría para las manos que iban a tratarla y para nosotros cómo afrontar esas 2 horas que son las más largas de la vida, las más largas de la historia, y pues lamentablemente además aquí en Ecuador nadie sale a decirte nada, entonces son angustiantes, completamente angustiantes. La cirugía salió bien, y sí nos habían dicho, pues el proceso más difícil es la recuperación. La cirugía es el 50%, la otra parte es la recuperación. Ella sale de la cirugía y empieza toda una serie de inconvenientes con esta recuperación. Un día ya Macarena no despertaba, ya habían pasado 2 semanas desde su cirugía, no despertaba.
sabíamos que por sus riñones salir de este medicamento que le llaman parálisis, que es el que te ponen para entrar a una cirugía de corazón, se demoraba más por sus riñones en descartarlo. Ya le habían puesto algunos inyecciones que reversaban ese medicamento y aún así no se levantaba. Entonces, ahí nos explican que con este proceso de falta de saturación que ella tuvo, pues había vivido un derrame cerebral bastante crítico. Y ese derrame cerebral se había llevado, o había, tenía muerte cerebral en gran parte del cerebro. Y bueno, hay doctores sensibles, doctores no tan sensibles, pero las palabras en ese momento del doctor que la atendió fue que efectivamente ella no, la parálisis había sido tan fuerte que no tenía las fuerzas ni siquiera para inflar los pulmones, y que no iba a caminar, no iba a mover los brazos, que estaba afectado la parte del cerebro de la visión, que estaba afectado el lenguaje, que estaba afectado todo, básicamente. No había parte del cerebro que no había sido afectada. Y que probablemente iba a quedar cuadriplégica. Entonces, claro, uno en shock y dijimos, ok, ya no es solo el corazón, o sea, ya estamos hablando de qué va a ser, o sea, qué es nuestra vida. Y además nos dicen, y hay que ponerle una traqueotomía. Ya tiene 2 semanas entubada, no puede quedar así. Si queremos que haya mejoría, tiene que entrar una traqueotomía. Y claro, uno piensa en traqueotomía y uno piensa, ya, o sea, como uno no conoce, dice, eso es el final de los días, ya no se va a poder hacer más. Fue una decisión muy difícil, nos informamos un montón antes de tomarla, porque como les digo, uno que no conoce, o al menos era mi percepción, la traqueotomía significaba ya por poco y los últimos días. Entonces yo me asustaba muchísimo de ese procedimiento. Investigamos un montón, tanto mi esposo como yo somos de investigar, nunca creo que la información es realmente lo que nos da tranquilidad. Y bueno, y conversando y todo, investigando mucho, que ahora tenemos este poder de Instagram, de redes sociales, hablando con otras madres, con hijos con traqueotomía, y veíamos que en Estados Unidos, sobre todo, se podía vivir muy bien con una traqueotomía. Que habían las máquinas para poder en algún momento darla de alta y pues que viva con nosotros. Porque nuestro miedo era ese, ¿cuánto tiempo más en el hospital? Ya habíamos vivido 4 meses en un hospital, idas y venidas. En su primer año de vida pasó 8 meses internada. Otra vez, ya llevamos 1 mes para esto, en esta situación. Entonces era desesperante otra vez, como que decimos, ya, lo único que quiero es llevármela a la casa. O sea, que sea lo que Dios quiera, pero dénmela para llevármela a la casa. Le pusimos la traqueotomía, decidimos hacerlo porque era como en ese momento médicamente lo mejor para ella. Y antes de que le pongamos la traqueotomía, pues tuvo unos días bien complicados. Me acuerdo que llamé al padre Rainiero, no sé si aquí lo conocen, sí. Creo que estuvo en un podcast, de hecho. El padre Rainiero es amigo de la familia de toda la vida, cuando se conoce con mis padres desde que son chiquititos. Entonces realmente es la persona que yo confío, me ha dado muchos de mis sacramentos. Y fue a darle los santos óleos, esa es la verdad. Ya fuimos a que le entreguen los santos óleos a Macarena, porque eso es lo que nos habían dicho, que realmente no sabíamos ya si al día siguiente iba a estar o no estar. Y creo que esa fue una de las experiencias más difíciles estar ahí y ver que le pongan los santos óleos y rezar. Y era como que yo le decía a Dios, esto no puede ser, o sea, no puede ser lo último, no. Yo sé que ella se quiere quedar aquí, ya ha vivido bastante. Y obviamente empieza como este enojo, ¿no? De por qué no me escuchaste. Y estas historias que decían de tal persona tenía ni sé qué, pero le abrió a ver Dios y ahora se curó y es un milagro. Y yo decía, ¿por qué a todos les toca ver milagros y a mí no? ¿Qué hice yo en mi vida? No he sido una mala persona, porque mi hija tiene que pagar lo que creía yo que ya había hecho y que por eso teníamos que vivir todo lo que estábamos viviendo. Y bueno, el padre Raniero fue sabio con sus palabras, no recuerdo muy bien ahora exactamente lo que me dijo, pero me acuerdo que ese proceso en general, por muy doloroso que fue, también me abrió los ojos, ¿no? A todo lo que no era un adiós, sino más bien era pedirle a Dios más por esa recuperación. Y rezaba la Divina Misericordia, no solamente a la hora que normalmente se reza a las 3 de la tarde, la rezaba pues a cada rato por ella, por todos los niños de la sala. Era súper fuerte porque además es una sala compartida donde fallecieron niños al lado de nosotros. Entonces era este dolor de además vivir todos estos días con esos niños, con sus madres, compartimos.
Y tú decías, ¿en qué rato será? ¿Será? ¿No será? Dios, por favor, escúchame. Y sentías que estabas ahí como en... Ya no sabía qué más rezar, esa es la verdad. Ya no sabía cómo más pedir, ya no sabía cómo más hacer. Y nuevamente, creo que ahí fue, y con esa visita del padre Raniero que entendí, ya no es mi voluntad, ya no hay nada que yo pueda hacer. Y, y entre los temas espirituales que además hice, no solamente religiosos, también entendí que debía despedirme de ella, que debía dejarle la decisión a ella y a Dios de lo que sea de aquí en adelante, lo que tenga que pasar. Y esa conversación con ella misma que la tuve fue muy difícil, decirle, aquí estoy, te amo, te voy a amar toda la vida, pero si estás cansada, si tu cuerpo está cansado, puedes irte. Y mi esposo hizo lo mismo y le dijo, te amamos con toda la vida, pero si estás cansada, puedes irte. Y, y Dios nos escuchó, porque Dios siempre escucha y además te manda la ayuda, creo yo, cuando Él sabe que es importante que llegue. Y le pusieron el traqueótomo y despertó al día siguiente. Al día siguiente, y efectivamente el traqueótomo fue una ayuda que le ayudó pues a esa respiración que su cuerpo, pecho y la parte torácica necesitaba para poder respirar. Y de ahí todo empezó como a mejorar, día tras día, tras día, tras día. Y a los 20 días exactos de haberle puesto la traqueotomía, pues nos dieron el alta del hospital. Empezaron los retos, obviamente mi hija entró una y salió otra, o sea, definitivamente me entregaron, claro, sí, una hamaca cambiada, ¿no? Quienes la conocen, ya han visto sus historias, lo maravilloso de Maca es su sonrisa, entonces yo sufría porque, claro, no hacía contacto visual, no escuchaba muy bien, entonces era súper difícil que volver a recordar, pues no, todas las sonrisas, todo lo que uno vive, decía, otra vez empezó como otra fase del dolor, como decir, ok, tengo a mi hija, gracias a Dios está conmigo, pero obviamente extraño también lo que estaba viviendo con ella, sus sonrisas, estaba empezando a hacer sus primeras gracias y todo eso se paralizó, ¿no? Entonces otra vez empieza otro proceso, digamos, de esa relación que yo digo como de resentimiento, que eso es la verdad, eso es lo que uno siente, como de resentimiento con Dios, de me das todo pero a medias, nunca es como yo te lo pedí. Entonces fue duro enfrentarme a eso porque me sentí sola además. Ya es un camino solitario, como les decía, no es un camino que toda tu familia te entiende. No todas tus amigas te entienden. Y de paso sentir que lo único en lo que confiaba, como que además yo me estaba peleando con eso, porque yo me la buscaba, obviamente Dios no se pelea con uno, ¿no? Uno es el que le pone lo humano ahí, nuestro error de querernos pelear con Dios y culparle, porque estamos culpables en esta vida. Y luego entrar en ese proceso de entender que no hay culpables, que la vida es la vida, pasa, las cosas pasan, nos pasan a todos. Por algún momento que, bueno, cuando llegue al cielo le preguntaré por qué yo, o por qué mi familia, pero hoy digo, no cambiaría nada de lo que es Maca, nada, porque luego empezó todo su proceso también de mejoría, de cómo vimos, nuevamente la vimos sonreír, nuevamente movía un dedo y era una fiesta en la familia, les mandábamos el video, mira, levantó el dedo, mira, levantó el dedo el pie, o sea, era una cosa como que o sea, aprendimos como a vivir, exacto, aprendimos que las cosas más mínimas realmente eran lo que nos traía felicidad, no necesitábamos tantas cosas. En todo este proceso además nos desprendimos mucho de lo material porque vendimos en ese momento la propiedad que teníamos, vendimos nuestros carros, dejamos todo y apenas ella se estabilizó luego de todo este proceso, viajamos a Estados Unidos nuevamente a que sus doctores allá la vean y dejamos todo aquí, o sea, ya no teníamos nada material, digamos, que nos ate acá, nos fuimos con una esperanza de un chequeo, a vivir estábamos viviendo con mis papás en ese momento, pero llegamos allá y pues los doctores sí nos dijeron, no es solo un chequeo, sí se tiene que quedar aquí porque, bueno, pues si bien le salvaron la vida, pues hay muchas cosas que podemos mejorar en el tratamiento que le están haciendo. Nuevamente pasamos internados un par de meses en Estados Unidos, y la recomendación de ellos fue no se regresen a Ecuador hasta que haya otra cirugía. Y en todo este proceso, pues nuevamente uno dice, lo que le decía, es como
resentimiento con Dios, de tener que dejar todo, dejé todo, claro, en ese momento yo no lo veía así, pero decía, dejé toda mi casa, dejé todo lo que construí con mi esposo, todo lo que nos cuesta años hacer, el hogar que había creado para mis hijas, el cuarto que pinté para ellas, o sea, todo lo dejé, donde nunca pude dormir, esa sensación como de frustración, y nuevamente Dios como tiene esas formas sutiles de hacerte regresar y como decir, hey, aquí estoy, no te he dejado, ¿no? Y yo lo primero que nos dijeron fue, no te puedes regresar a Ecuador, y dije, ¿qué vamos a hacer? O sea, no podemos vivir en Estados Unidos. O sea, nuestro plan no era quedarnos a vivir en Estados Unidos. Nosotros nos habíamos deshacido de todo porque tenemos que pagar las cuentas, pero Claro, no porque no porque quería queríamos agarrar. ir. O sea, legalmente no es así de fácil, ¿no? Y decíamos, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿cómo nos vamos a mantener aquí en Estados Unidos? Y nuevamente ahí, Dios y todo y sus pequeñas redes de milagros, mis tíos, yo les digo tíos porque que es verdad que es como que son, ya me mis otros padres, la verdad. Los mejores amigos de mi papá de la infancia nos abrieron las puertas y nos tuvieron esos prácticamente 2 años que estuvimos en tratamientos médicos de Macarena, desde que llegamos a este chequeo médico que nunca terminó. Y nos dieron comida todas las noches, casa, techo, cuarto y sin pagar un centavo, simplemente porque realmente nos amaban, porque también habían enamorado de Macarena, porque tiene esa cualidad de que uno la ve y con una sonrisa se come el cuento al mundo. Entonces, realmente ahí empezó esa red de milagros que empezamos a recibir, porque ¿quién te abre la puerta de su casa por 2 años? Wow. ¿Quién? O sea, realmente, y allá con el costo de la vida y todo, decíamos, o sea, que, wow, esa es la palabra, wow. Y bueno, empezó un proceso también ya económico complicado. El seguro nos dijo, ok, hasta aquí llegué yo. Tu plan dice que para este tipo de enfermedades que son congénitas no es tu cobertura total, es otro monto. Y además de eso, no se renueva. O sea, acá ya te acabaste todo lo que te tenías que acabar. No había pasado ni un año todavía de su nacimiento. Y ya te acabaste todo lo que te tenías que acabar. Y gracias. Nos vemos. Un gusto. Y por si acaso, todo lo relacionado a su riñón, cerebro y corazón es por el mismo motivo, o sea, su corazón, por lo tanto, nada te va a cubrir. Entonces, fue como un balde de agua fría. Y ahí empezó, pues, otra preocupación, es cómo vamos a mantenernos. Además, sí, estábamos trabajando, Santiago y yo, a modo de teletrabajo, pero decíamos, o sea, ¿en qué rato nuestros jefes se van a cansar de nosotros? ¿En qué rato? O sea, ¿en qué rato nadie te va a aguantar tantos meses fuera? Yo le pedí a mi jefe permiso para 2 semanas y de repente, jefe, no voy a regresar. No sé cuándo voy a regresar. Y nuevamente, esas cosas que digo, las cosas se van dando y Dios me planificó. Y sí, capaz no me estaba dando el milagro como yo lo pedí, pero me lo estaba dando de una manera igual increíble y grandiosa. Y nadie así nomás te acepta a un colaborador y trabaja, no importa desde donde estés, porque confío en ti y sé que lo puedes lograr. Y lo mismo le dijeron a mi esposo, trabaja desde donde estés, porque confío en ti y sé que lo puedes lograr. Y por ahí empezaron pues los primeros milagros. Entonces trabajábamos desde la casa de mis tíos, teletrabajo, podíamos cuidar a Macarena, que requería bastantes cuidados, tenía un traqueótomo, no requería ya oxígeno porque estábamos al nivel del mar, pero pues igual implica varios cuidados. Se alimenta todavía, tiene un botón gástrico, se alimentaba en ese momento por una bomba de alimentación, entonces requería muchos cuidados durante el día, ¿no? Uh-huh. Entonces empezamos también a vivir todos estos temas de preocupación económica. Los costos allá son exorbitantes en medicina, no estamos nada acostumbrados a los valores de acá, son lo que piensen que cuesta una consulta aquí, multiplícanlo por 4. Y bueno, empezó nuestra preocupación de qué vamos a hacer. No conseguíamos ayuda, digamos, del gobierno americano, porque obviamente no somos americanos, no tenían por qué ayudarnos. Y dijimos, bueno, o sea, ya, vamos a pedir ayuda al mundo, no nos queda otra. O sea, estamos aquí, no puede regresar, de alguna forma lo tenemos que lograr. Ya nos estaban hablando de que se acercaba esta otra cirugía y que lo que teníamos que hacer en ese tiempo era ponerla fuerte físicamente para que llegue bien y tengamos mejores posibilidades a esa cirugía, porque la Macarena que los doctores de Estados Unidos habían conocido, pues ya no era la de ahora. La Macarena de un inicio tenía solo un problema renal, ahora era renal, el cerebro que estaba bastante afectado, además de su corazón. O sea, los doctores nos decían las probabilidades, lamentablemente,
no están a tu favor. Entonces, si hay algo que podemos hacer es fortalecer su cerebro y su parte física para que nos vaya mejor, ¿no? Y bueno, empezamos ese proceso, terapias todos los días, y Dios empieza a hacer sus milagros. La terapeuta del hospital, que también se encariñó con Maca un montón, nos recomienda también con una fundación, y aunque no éramos americanos, esta fundación, por algún motivo que no comprendo, nos acceden a dar terapias gratuitas. Entonces, esta señora además iba a la casa, lo cual era un beneficio, pero no tenía que transportarme las grandes distancias de Estados Unidos para poder hacerlo. Y nos ayudó un montón sus terapias, aunque eran una vez a la semana, y ella me enseñaba a mí cómo hacerlo, pues yo podía replicar bastante. La terapeuta del hospital me decía en corto, porque ella era estadounidense y para ellos es súper difícil como romper las reglas, ¿no? Entonces en corto me decía, tranquila, tú separa media hora y yo te doy una. Ya, en corto. Entonces yo me tomo la hora del almuerzo, ella me decía. Entonces yo decía, wow, ¿cómo toca tantos corazones, no? ¿Cómo es posible que un piojito de 1 año en ese momento toque tantos corazones, ¿no? Entonces yo veía cómo todo esto no era simplemente coincidencias, no era Dios que me estaba acompañando, es lo que yo le pedía a Dios todas las noches, yo le pedía a Dios que me ayude a curarla y me lo estaba dando. Capaz no de la forma que yo se lo pedí, pero me lo estaba dando. Y ahí comencé también a comprender la voluntad de Dios, ¿no? Que era tan difícil aceptar esa voluntad. Y vivimos con mi esposo un proceso muy difícil en el que sentíamos que aceptar iba a ser rendirnos. Como aceptar que ella tenía lo que tenía era rendirnos. Y luego de muchas conversaciones entre nosotros, de mucho rezar, de mucho pedir ayuda, entendimos que no, que realmente aceptar era, ok, entiendo que esto nos pasó a nosotros, entiendo que nadie me lo mandó además, hacer las paces con que esto no era algo que me estaban castigando, sino que es la vida, y que no era rendirse, que más bien aceptarlo era estoy dispuesta a ver con mayor claridad todo lo que hay para nosotros en este camino, y aprender que tenía que disfrutar ese momento porque ya sabía lo que era que te diga, mañana puede ser que no esté. Entonces dijimos con mi esposo, Macarena va a poder hacer todo. No hay nada que ella no pueda hacer. Nos habían dicho que era complicado llevarla a la playa no fuimos. Nos habían dicho que no la lanzamos por una resbaladera, en una resbaladera nos lanzamos. Nos habían dicho que no la llevemos a Disney nos la llevamos, ¿no? O sea, no importaba lo que nos decían que no podamos hacer, nosotros encontrábamos la forma de hacerlo, y los terapeutas que nos ayudaban nos ayudaban a encontrar la forma de, ok, si la llevas así, si la llevas en este horario, si pasa esto, haz esto, y nos volvimos como unos expertos en el tema. Y entendí lo maravilloso de esa frase de que aceptar no es rendirse, sino aceptar es continuar eso, tu vida viviendo los pequeños milagros que tienes día a día, que en ese momento para nosotros el milagro era que ella respire y esté con nosotros. Y eso es todo lo que yo agradecía todos los días a Dios. Gracias por dejármelo aquí con nosotros. Y la promesa que le hicimos en ese momento mi esposo y yo fue, vamos a disfrutar cada minuto, cada segundo que ella tenga que estar con nosotros. Y lo vamos a hacer con muchísima gracia, con muchísimo sabiduría, nuevamente esa palabra. Y ahí quien ha sido mi guía en todo esto, o quien yo miraba, es siempre a nuestra madre, y por eso cuando me dijeron vamos a hacer esto tan cercano al Día de la Madre, decía yo qué bendición, porque siento que en parte como que yo soy un poco testigo de este amor espiritual, de este amor que María también me dio a mí, como esa fuerza que me transmitió, que cada vez que yo le rezaba esa novena, yo la leía, y cada vez que, todavía la leo, y cada vez digo, wow, esto no se me pasó la vez pasada. O sea, entiendo cada vez más esa fortaleza de nuestra madre, y le pido que me dé esa gracia para vivir este proceso como ella lo vivió cuando fue su momento en la crucifixión. Entonces, bueno, el tiempo pasó, este tiempo de espera hacia la cirugía fue mucho más del que pensábamos, la verdad nos habían dicho 3 meses, 6 meses, así pasó, y bueno, Macarena cumplió 1 año, Macarena cumplió los 2, y nada que nos decían nada de la cirugía, nosotros seguíamos allá, seguíamos trabajando, decíamos, bueno, ya, ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Ya. Y en eso pues empezó, como dicen, luego de la calma siempre viene la tormenta, y luego de la tormenta siempre viene la calma. Empezó otra vez pues un poco... otra vez pues estos procesos.
durante el tiempo esta espera y que Macarena efectivamente se fue fortaleciendo, empezamos a abrir también nuestra historia al mundo, ya desde ahí, en febrero más o menos del 2022, fue si no me equivoco, 21, febrero 2021, pero 2000, ya sé María, bueno, 22, 21, por ahí, 22, perdón. Abrimos nuestra primera, la recolección de fondos de Macarena, que seguramente ahí nos han de haber conocido, con Maca de Corazón. y se nos ocurrió pues ese nombre porque realmente, como les digo, ya si no la han visto y la ven en fotos, es como que te conmueve de verdad verla, no porque sea mía, de verdad te conmueve. Entonces nos tuvimos que abrir, eso fue también súper duro porque teníamos miedo, ¿no? Venimos a una ciudad, un país bastante pequeño, todo el mundo te conoce, empieza el miedo de qué van a decir, la gente siempre tiene su opinión, abrir tu corazón al mundo y decir, hey, no importa cuánto me planifiqué, no me alcanza. No me alcanza, esa es la verdad, no me alcanza. La vida que le quiero a mi hija no, o sea, no lo pueden hacer en Ecuador. Y es durísimo abrirte pues, y que te lleguen 1000 mensajes buenos y también algunos malos, lamentablemente. Pero lo más lindo fue esa cadena, y lo mencionaste, Aleca, esa cadena de oración que se armó. Los días más duros, siempre había alguien que me mandaba un mensaje por Instagram que yo no nos habíamos tenido la oportunidad de conocer, que no sabíamos quiénes éramos la una a la otra, pero yo sentía que era como María y Dios mandándome la palabra exacta que yo necesitaba. La palabra exacta que necesitaba para ese día, ya no quererme quedar echada en la cama, sino levantarme y decir, ok, este es otro día para disfrutar con Macarena. Y esa parte fue maravillosa, lo que creíamos que iba a ser duro, realmente en la balanza fue mucho mayor los comentarios positivos y la gente cómo nos empezó a apoyar. El mundo entero, yo sentía que era el mundo entero que estaba a nuestro favor y conmovido por Macarena y veíamos cómo estábamos lográndolo. De repente teníamos ya el dinero suficiente para las terapias, teníamos el dinero para las consultas que eran bastante costosas y que teníamos que hacer cada 15 días en ese momento. Entonces realmente era como constantemente decíamos, wow, ¿cómo lo estamos logrando? O sea, de verdad no entiendo. A veces que lamentablemente hay veces que hay personas que están pidiendo recaudaciones de 20,000, 30,000 dólares y a veces no lo logran. Y aquí estamos nosotros pidiendo 6 cifras. Porque a nosotros sí decíamos, o sea, no entiendo. O sea, que nosotros decíamos, vamos a lanzar este GoFundMe, pero sin intención alguna de que vamos a llegar, sino porque ya es nuestro último recurso, no sabemos qué más hacer, porque aquí la otra es vender un riñón y no es legal. O sea... y ver cómo el mundo nos abrió sus corazones y donaban, y mis amigas con las que no había hablado me decían, mira, yo tengo este emprendimiento, voy a darte esto, voy a sortear esto. Personas que no conocías me decían, yo te voy a donar esta asesoría, te voy a donar tal cosa. O sea, de verdad que nos asombrábamos del amor y de la forma tan... humilde en que nos entregaban todos sus conocimientos para ayudarnos a nosotros. Y nuevamente decía Dios, si no es de Dios eso, ¿de quién es? Si no está ahí Jesús, si no está ahí María, si no está ahí, ¿quién es? Nadie. O sea, eso solamente se logra pues con el amor de Dios. Es Jesús y quien puso a esas personas en mi camino para ayudarnos. Y hasta ese momento pues empezamos la recaudación con tiempo porque sabíamos que recaudar 6 dígitos no iba a ser fácil. Y bueno, llegó, como les decía, un momento difícil a finales del 2022, donde los doctores de repente, decimos nosotros de repente, como que cambiaron de opinión y dijeron, ¿saben qué? Esa cirugía que les habíamos dicho que podíamos hacer, ya no la podemos hacer. Realmente los riesgos son muy altos y de forma programada yo no puedo meter a Macarena en un quirófano porque la probabilidad de que no lo logre es muy alta. Y así con esas palabras tan crudas nos dijeron, médicamente el hospital no va a aceptar que de forma programada yo la meta a Macarena en cirugía. ¿Sí? Porque si algo sale mal, pues afecta las estadísticas del hospital. Y es muy probable que salga mal. Y nosotros nos quedamos... No entiendo, o sea, hace 3 meses que me viste en el consultorio nos dijiste que seguíamos esperando a la cirugía y ahora de repente no la van a hacer. Y nos dicen, comiencen a tocar puertas en otros hospitales con mayor experiencia, a ver si lo hacen. Empezó todo este recorrido, tocamos pues puertas en Boston Children, nos negaron. Texas Children, nos negaron. Sick Children's en Canadá, nos negaron.
Y decíamos, ¿qué está pasando? Todos los hospitales más importantes de América, más conocidos en temas del corazón, no se animan a hacer la cirugía. ¿Quién va a salvar a mi hija? ¿Quién me va a salvar? Porque yo sé que tengo el tiempo comprado, yo sé que la cirugía no es de reconstrucción. El día de mañana le vuelve a pasar lo que le pasó y de la noche a la mañana ya sé que se puede ir. Y empezó esta angustia de otra vez no puede ser, o sea, hemos avanzado tanto, no puede ser que ahora no haya salida, hasta que realmente nos llegó una carta y hablamos con un doctor y nos dijo, y bueno, no nos puso la carta, pero nos lo dijo al teléfono, fue un aprovechen a su hija, el tiempo que sea, aprovechen a su hija. Porque realmente médicamente ya no hay nada que quiera hacer. Si hay alguien que la quiere operar, bien, pero médicamente como que ya habíamos visto que varios hospitales nos habían negado recibirla, o sea, voluntariamente. La iban a recibir, pero en el caso de que ella entrara a emergencia, cosa que no queríamos volver a vivir porque sabemos lo peligroso que era en su condición. Y en estas investigaciones habíamos llegado a un doctor, y lo voy a mencionar porque si alguien lo escucha y tiene problemas del corazón, creo que es importante que lo investiguen. Se llama el doctor Da Silva, un doctor brasilero, pero radicado muchos años en Estados Unidos y se dedica a estudiar la anomalía de Macarena. Y él estaba en Pittsburgh. Nosotros habíamos investigado de él, pero nunca se me ocurrió acercarme a él porque hubo una conversación con otros doctores de ahí mismo en Estados Unidos, nos habían dado a entender que el doctor se había jubilado. Y en teoría el doctor con el que estaba Macarena era como su pupilo, entonces él iba a poder operarla. Era otro brasilero y en teoría iba a poder operarla, pero a la hora pues no fue el caso. Y dije, no, comencé a investigar a este hombre, creo que lo busqué hasta abajo de las piedras y di con el hospital donde él estaba trabajando. Y bueno, y dije, nuevamente viendo las cosas que podía mejorar y otra vez pidiendo esta sabiduría, con mi esposo decidimos, manda la solicitud, pero mándala con fotos, que la vean, porque una cosa es leer el informe y otra cosa es que vean. Ya el informe describía una paciente efectivamente bastante complicada, pero luego veíamos lo que habíamos logrado con las terapias y decíamos, Macarena está teniendo control de la cabeza, Macarena se está sentando, Macarena está haciendo varias cosas, así que dennos la oportunidad, véanla. Ya para ese entonces habíamos logrado sacarle el traqueótomo, ya estaba respirando sola, entonces decíamos, le mandamos videos, fotos y le dijimos, está bien, este es su informe médico, esto es lo que dicen los doctores, pero así se ve, así se ve. Y este doctor, y por eso me gusta mencionarlo, porque créanme que tenía un corazón enorme. Y él leyó todo, nos habían dicho primero por teléfono, pues los asistentes, las admisiones, que probablemente el proceso se iba a tomar meses, porque es un doctor bastante ocupado, pero por algún motivo a la semana teníamos cita con él. Y a los 8 días ya tenemos la cotización de lo que él iba a hacer, y no solamente de lo que iba a hacer, sino de cómo él iba a reconstruir el corazón de Macarena, aún mejor que los diagnósticos, o las proyecciones que nos habían dado los primeros doctores. Y mejor aún que las proyecciones que igual no lo iban a hacer, pero las proyecciones que nos dieron Boston y Texas y todos estos hospitales reconocidísimos. Y llegó y claro, lo que hicimos pedir allá en Estados Unidos, hablar con un cirujano es como hablar, por si acaso, con una eminencia. Creo que al Papa Francisco se lo consigue más fácil que a los cirujanos allá, por si acaso. En cambio, pedimos una cita y me sorprendió la velocidad con la que el hombre accedió. Hicimos una telellamada, la vio, dijo, oh, qué linda Macarena, nos comentó todo el procedimiento y nos dijo, sí, no solo yo creo que la voy a operar, le voy a reconstruir el corazón y le voy a dar la mejor posibilidad que cualquiera le va a dar en el mundo, porque yo sé que puedo. Ya, y bueno, algunos dirán arrogancia, yo digo que es Dios realmente que me lo puso en el camino, ¿no? Porque yo pensaba que no estaba accesible. Y como es Dios, además, era el mejor hospital que financieramente nos daba los mejores acuerdos para poder entrar a esta cirugía. Los otros nos cobraban 30, 40, hasta 50%, algunos más que los que era este hospital. Y que además tenía la fundación, que también nos ayudó mucho, la Fundación Ronald McDonald, que se conectaba con el hospital y nos recibieron sin costo alguno. Entonces, decíamos, o sea, ¿cómo puede ser todo el plan tan perfecto? O sea, no estábamos entendiendo. Cuando la admiten, nos faltaban $70,000 para la cirugía. Obviamente, pues el dinero que nos habían venido donando en el año también se fue, a su vez, en sus tratamientos, y nos faltaban $70,000, y otra vez comienza a correr la voz, comienza a pedir, ya estamos cerca, ya tenemos fecha, y era esa sensación también de desespero, de
de que el doctor nos decía, pero tráemela ya, porque sí está complicado, tráemela ya, y nos faltaba este dinero. Nuevamente las personas, mis amigos, todo tratando de ayudarnos a conseguir, la familia, desconocidos, sorteos iban y venían. Yo decía, ¿de dónde están sacando tantas cosas para sortear? ¿De dónde hay gente tan generosa? De verdad no entendía, yo no entendía. Y entre esas cosas empiezan estos milagros que ahora sí les voy a dejar boca abierta. Ya estábamos más o menos diciembre, como les había dicho. Todo esto pasó en pocos días. Y mi papá en diciembre, cosas de la vida, siempre participa en típicos sorteos de cualquier Navidad y se gana un carro. Mi papá se ganó un carro de la nada. ¿Quién se ganó un carro? Claro, uno siempre Nadie nunca participa tiene cuando una se idea. gana el Exacto, carro. nunca conoces, ay, sí, yo tengo alguien que se ganó. No, nadie se gana dos carros. Según yo, nunca hay ganador así. Pero bueno, les cuento que soy ganador. Y mi papá se ganó un carro, y no un carro, un buen Cualquiera. carro. O sea, era un carro que nos iba a dar la mitad del valor que necesitábamos. Y dijimos, ok, bueno, ahora toca venderlo, chévere, ya lo tenemos. Mi papá obviamente, él mismo me dijo, cuando compré la rifa siempre lo compré pensando en ustedes, en que ese carro sí me lo llegaba a ganar, iba a ser suyo, y en Navidad nos lo entregó y decíamos, wow, o sea, wow. Y decíamos que ya tenemos la mitad de lo que nos faltaba, perfecto. Teníamos que pagar el 100% para que nos puedan dar una fecha de cirugía. Hasta eso no te daban fecha de cirugía por lo que somos internacionales. Entonces seguíamos sufriendo por los otros 35. Mi papá hipotecó nuevamente su casa, sacó un préstamo. Yo no tenía nada que hipotecar, así que mi papi logró pues ayudarnos y darnos ese dinero adicional. Mientras pues la gente seguía donando, obviamente la idea era que mi papi me daba esto como para salir rápido, pero ojalá pues con la venta del carro, Claro. con esto, poder pagar pronto esa deuda, ¿no? Y empieza esta presión, ¿no? Estoy metiendo a mis papás, o sea, el sacrificio que están haciendo mis padres, el amor de los padres hacia uno es único, ¿no? Y ahí empiezan otros milagros más de Dios, además de ya todo lo que se había dado y con todas las personas que nos habían ayudado a llegar a esto. Googleando, porque yo investigaba y todo, doy con una fundación que se llamaba la Fundación de Anomalía de Epstein en Estados Unidos, que nos ayuda a comprar los pasajes, ¿sí? Que era otro valor pues fuerte que teníamos que asumir. Para esto, en el interín, por cierto, quedé embarazada. Hasta eso Dios sabe cuándo lo manda, porque yo en mi sano juicio nunca hubiera quedado embarazada. O sea, ya tenía mi vida bastante patas arriba, pero hasta en eso Dios supo exactamente cuándo mandarme a mi hija, porque como les digo, creo que sí, o sea, yo nunca lo hubiera planificado. Y vino en el momento más preciso. Y ella nació en noviembre del 2022, entonces estaba con mi nena recién nacida y Macarena pues en todo este proceso de se opera, no se opera y tratando pues de conseguir todo. Y contacto con esta fundación no era tan raro para mí, yo contactaba y escribía cuál fundación se me cruzaba. Me respondieron, nos compraron los pasajes, que fue una ayuda bastante grande igual para familia de 3. Macarena ya pagaba pasaje completo, entonces obviamente fue una ayuda hartísima viajar para poder viajar internamente a Pittsburgh, donde era el hospital. Y de esas cosas, no sé por qué, yo decido contarle no solamente que necesitaba los pasajes y que ya nos íbamos a la cirugía, sino que no sé por qué, le conté todo. O sea, yo le decía, me hace falta tanto, estoy tratando de recaudar, mis papás pusieron en su casa para sacarse préstamos, o sea, yo les contaba toda mi vida, no sé por qué, en un mail así enorme, creo que todavía lo tengo por ahí. Y este corazón del otro lado me dice, bueno, pásame un poquito tu historia, resumida, fotos, yo voy a tratar de compartirlo, tengo unos contactos en televisión en Estados Unidos para ver si así te ayudo a recaudar como que eso que te hace falta. Esto fue más o menos en enero, ya en abril viajamos a la cirugía, ya habían pasado bastante tiempo, obviamente los nervios, pero al fin llegó el día, estábamos ahí, estábamos súper... Yo entré a esta cirugía y no les puedo explicar, con una paz, yo no tenía miedo, porque yo sabía que habíamos llegado a ese punto porque Jesús así lo quiso, porque María nos acompañó a ese camino, porque así es como tenía que ser, y porque si no se hizo antes, es porque capaz esos doctores efectivamente no tenían el conocimiento y teníamos que llegar donde este doctor. Él era la persona indicada para tratar a Macarena y teníamos que vivirlo como lo vivimos para llegar a él. Y tenía que pasar el tiempo que pasó porque efectivamente el haber estado más fuerte fue un punto positivo de su cirugía. Y mi esposo y yo ingresamos con tal paz a todo este proceso. Y en la mitad, bueno, ya la cirugía fue rapidísima, porque hasta para eso
duró 4 horas, veníamos de cirugías de 10 y 12 horas. Sí. La cirugía de 4 horas, el doctor salió con una sonrisa en la cara y nosotros decíamos, ¿qué está pasando, doctor? ¿Se hizo, no se hizo? ¿Qué le hicieron? Nosotros ya estábamos preparados para que nos digan, una opción era simplemente como hacerle un bypass a la mitad del corazón, que ya había con la mitad del corazón, y era lo que aquí en Ecuador lo hubieran podido hacer, era lo que, si es que intentaban en Miami, le iban a hacer. Y entonces ya estábamos preparados como para, ok, salió bien, pero fuimos por el camino más difícil. O sea, ya nosotros ya estábamos un poco como tranquilos, pero igual mentalizados a que podía ser una posibilidad, ¿no? Y el doctor dijo, no, o sea, le reconstruí el corazón, su hija no tiene ningún dispositivo en el corazón. Yo con el tejido del corazón se lo reconstruí. Y queremos seguir viéndola y todo, porque si bien si hay algunos niños operados de esto, es uno de los primeros casos que opero con tal severidad, que llegó, pues cerebro, riñones, corazón, y en sí lo complejo que ya es su condición. Y queremos que pues lo bien que le fue a ella sea testimonio además para otros doctores se animen a hacer esta cirugía que tanto pues no querían hacerla en otros hospitales. Entonces hasta para eso digo, todo está pasando en el momento que vamos a poder, no quisiera que mi hija sea el instrumento porque obviamente es mi hija, no quieres ponerla en ese dolor, pero digo, sí, en cierta forma Jesús sí tenía ese plan, como que hay este instrumento que les está haciendo a los doctores querer trabajar con más niños, trabajar con más casos de estos. Pero más allá de eso, en la recuperación me llegó un correo electrónico de esta fundación que nos compró los pasajes. Y me dice, hemos recibido una donación anónima de $35,000. No. Yo me acuerdo que me agarraba los ojos limpiados, cerraba el mail y lo volvía a abrir, tienen que haber 2 ceros de más. Cerraba el mail y lo volvía a abrir, cerraba el mail y lo volvía a abrir. Y yo decía, no puede estar pasando esto. Mi esposo, me acuerdo que en ese rato yo había salido ya del cuidados intensivos, estaba tomándome un café, Macarena estaba bien, se estaba recuperando bien, mi esposo estaba en el cuarto y yo por poco escupo el café, salí corriendo por los pasillos, ¿dónde está Santiago? Le decía, Santiago, nos acaban de donar $35,000. Y Santiago, ¿qué? Y yo, sí, mira el mail, mira el mail. Y nuevamente él salía el mail, entraba el mail, o sea, y decíamos, sí, o sea, hay esa cantidad de ceros, está bien. No son 350, son $35,000. Y decíamos, con eso terminamos de pagar todo, ya no hay deudas, ya no hay nada. O sea, lo logramos. Estamos aquí, Macarena salió bien. Y un extraño no, $35,000. O sea, wow. ¿Quién es ese extraño si no es Jesús? Se lo pedí. Y sí, definitivamente me vino de una forma completamente espontánea, completamente... Exacta. Exacto. O sea, no solo el carro, la gente donando, rezando por nosotros, pidiendo por ella, porque ese día además hubieron muchas cadenas de oración por ella. Y aparece este completo extraño que además nos va a salvar nuestra preocupación de, oye, tengo que rezar ahora a ver cómo le paga a mis papis $35,000. Wow. Entonces, esa es nuestra historia un poquito. Macarena salió bien, sus riñones mágicamente, porque esa es otra... no se curaron, pero mejoraron. Ella estaba en un estado 4 a punto de entrar. Siempre vivíamos al margen de la diálisis. Y desde que su corazón se reconstruyó, pues sus riñones, la mejoría ha sido increíble. Pasaron de un estado 4, retrocedieron o mejoraron a un estado 2. Y ese es un poco el testimonio de toda esta serie de milagros que hemos... Wow. O sea, como hace un rato dijo, wow. Wow. En serio. Que me he quedado... Es que es como evento tras evento, y tú bien lo dijiste al comienzo, milagros. He vivido más milagros que, no sé, que tanta gente. Y desde que empezaste a contar, ya empezaste milagro 1, milagro 2, y verdad que te quedas así. No los puedo ni enumerar, ya creo que perdí la cuenta, esa es la verdad. Así no, pero es que nos decía, en este momento van a empezar ya habían como 15. Sí. Que más milagros, o sea, más, me explico. Y sabes que realmente yo conocía la historia de Maca, como lo dijimos al comienzo, pero el 2% de la historia de Maca conocía. O sea, no conocía realmente todo esto que viviste y todo eso. Y te escucho todo el tiempo que dices, yo tenía la novena de la Virgen de Schoenstatt, las oraciones, la cadena, solo me reí, solo rezaba todo el tiempo, tenía la Divina Misericordia, la rezaba a las 3 de la tarde, después la rezaba todo el día lo rezaba, no importa, todo el tiempo me pasaba rezando. Y eso yo asumo ahorita, después de esto, es que
es la manera en que atraviesas todos estos momentos difíciles, porque era uno tras otro. No sacaba uno, ya se quedaba más tranquilo y venía otro. Yo quisiera que nos cuentes un poco cómo antes atravesabas momentos difíciles. Si en algún momento, no creo que algún momento hayas tenido uno tan difícil como lo que estuviste desde que te dieron el diagnóstico de MACA, pero ¿cómo lo hacías antes? ¿Qué era lo diferente antes y ahora que tienes ya todas estas vivencias y esta experiencia y esta espiritualidad diferente, creo yo, quizás? Sabes que, bueno, efectivamente nunca creo que viví algo tan difícil, pero lo voy a comparar un poco, pues, con la pérdida de mi primer hijo, ¿no? También un momento muy difícil, muchísimo enojo también. Y creo que ahí mi error fue que no acudí a Dios. Fue un duelo que lo viví y lo terminé de vivir, más bien con Macarena y viviéndolo de Macarena, creo que terminé de vivir ese duelo. Y creo que ese fue, siempre he sido muy católica, creyente, rezo, todo, pero una cosa es decir, y rezo, oro, y otra cosa es realmente ponerlo en práctica. Y a ver, poder como comparar ese proceso en el que perdí a mi primer hijo y ahora después todo lo que vivimos con Maca, como te decía, esa soledad que sentí, que nadie en el mundo me ayudaba, porque eso es lo que sientes realmente, y que solo orando, y de hecho decía, ya no, estaba enojada y decía, ya no voy a orar más, porque de verdad que no, nadie me trae la solución, ni siquiera, ya se olvidó de mí Jesús, decía, ya se olvidó de mí. Y yo misma volví y decía, no puedo, no puedo, o sea, algo me falta, estoy incompleta. Y creo que es eso, o sea, la oración y ese, nunca lo superé, esa es la respuesta creo que es esa, nunca lo superé. ¿Cómo lo hice antes? No lo hacía, lo evadía. Y pues ahora la única forma que pude enfrentar todo esto es porque de una forma u otra siempre encontraba el regocijo y la fuerza en la oración. Oye, Rafa, yo la verdad es que quiero conocer a Maca, quiero abrazarla, pero ¿sabes qué? Tú muchas veces decías esto de como, yo le pedí a Dios y Dios no me daba lo que yo quería y me lo daba de otra manera. Y cada vez que lo decías, es como, se sentía como algo tan cercano, porque cuando uno entiende que la relación con Dios es como cuando tenemos una relación con nuestros padres terrenales, que a veces nosotros queremos que sea, sobre todo cuando somos pequeños, queremos que las cosas sean de cierta manera porque no entendemos cómo funciona la vida. Totalmente. Y qué necesitamos como seres humanos, pero ellos sí. Pero luego cuando nos fuiste contando lo del carro, ya, esto es, pero... No hay más pruebas, o sea, ya está todo, esa es la prueba. No, y estoy atrás de esto contigo. Y ¿sabes qué? Sobre todo el dolor siempre nos viene como a alegrarnos, nos viene a demostrar esas cosas esenciales de la vida, porque tú decías, llega un momento que solo alzaba el dedo y esa era la razón por la cual, o sea, festejar. Tantas personas en el camino que estuvieron acompañándolos, o sea, ¿quién te abre la casa a 2 años? Exacto. O sea, y yo creo que a veces se nos olvida como reconocer a Dios en cada cosa que nos pasa, porque hoy es una historia de dolor que hoy se convierte en una historia, es un milagro, pero todos los días Dios nos toca la puerta y nos pone a estas personas que tal vez no nos abren la casa 2 años, pero nos hacen pequeños milagros en el día a día. Así es. Y yo como solo quiero reflexionar alrededor de esto y también esta idea que hablabas de aceptar. Para quien nos escucha, porque cuando sobre todo recibes un diagnóstico, ¿qué cosas se te pasaban por la cabeza? Porque, a ver, es súper difícil tener que aceptar algo tan duro. Y obvio, uno dice, bueno, si acepto quiere decir que me rindo, pero no necesariamente. El otro día una amiga nos estaba contando, ella tiene tiene también su hija un tema conductual, pero es manejable. Y ella solo decía como, yo gracias a la Mater, yo he aprendido a aceptar esto. Y ¿sabes qué? No luchar contra eso. Hay una frase que recién escuchamos de un testimonio, que decía, Dios da su casi todo, pero tú tienes que poner tu casi nada. Y en tu historia
se refleja eso, porque a veces creemos que solo rezando las cosas se dan. Sí, es verdad, todo está en las manos de Dios, pero ¿cuál es nuestro 1%? Así es. Y ahí mi esposo tiene un dicho para eso, déjate ayudar por Dios también, dice. Y creo que viene de la mano, Y sí, entregarte. porque efectivamente, o sea, y como te decías, hubo ese momento de realización entre Santiago y yo que dijimos, ok, aceptarnos, rendirnos y vamos a vivir este proceso como con dignidad, con felicidad, con amor. Y, y eso fue, creo que parte mágica y aprovecho aquí mi cuña amorosa, porque realmente mucho le he centrado en lo que yo me sentí, pero fue muy difícil para mi esposo también vivir su versión. Mi esposo es una persona y un padre ejemplar y hemos sido un equipo increíble en todo esto. Los pocos días que él en algún momento le tocó regresar a Ecuador por trabajo, porque le tocó, yo sentía que se me iba mi piso, o sea, es el único aquí en el mundo terrenal que me entiende, es mi esposo. Es el único que vivió y vivimos el uno junto con el otro y nos secamos las lágrimas el uno con el otro, fue él. Y pues eso también fue un apoyo pues maravilloso para salir adelante los dos. Y eso es algo también bonito de tener el día de hoy. Sí, no sé, esa totalmente. persona que Mi confidente. que está ahí, o sea, que sí, que es tu confidente 100%, o sea, no hay cómo negarlo después de todo lo que han vivido. Exacto. Entonces eso también yo creo que es algo que se queda bonito que Dios les regala. Sí, ¿no? sí, definitivamente fue una forma de fortalecer nuestro matrimonio con unos resultados maravillosos al final. Durísimo, pero con unos resultados maravillosos al final. Oye, y sabes que hoy día, ¿ibas a decir algo? No. Hoy día estaba coincidentemente escuchando un podcast con mi esposo y salió este libro de Víctor Frank, que es En busca del sentido. No sé si lo has leído. Me lo han recomendado, pero no lo he leído. Oye, este libro, no será spoiler, pero esta persona estaba en un campo de concentración, ¿ya? Entonces él, su objetivo era salir para ver a su esposa. Ese era su objetivo. Entonces él se trabajaba tanto de no, o sea, este día estoy bien, no, es que voy a ver a mi esposa mañana. Entonces era una cosa. Y yo decía, hoy en día, a veces tenemos que pasar por momentos tan difíciles como para darle sentido a nuestra vida. Y lo que quiero llegar con esto es que podamos reconocer, no sé, tal vez nos escuchan muchas personas que estén atravesando por una cruz, por un dolor, pero si no es tu caso, como qué importante, como tú dices, reconocer a Dios en cada cosa que vivimos para que le demos un sentido a la vida. O sea, no esperemos llegar a... Porque sabes que tú también decías, Dios, ya no sé qué más rezar, ya me recé la divina misericordia. O sea, santo que me pasaban, santo que le rezaba, por si acaso. pero Dios a veces quiere fidelidad. Es como cuando ya eres grande y cumples, no sé, empiezas a trabajar y el nido vacío para los papás. O sea, es como que te vas, ya, porque tú ya empiezas a independizarte. Eso es lo que a veces pasa cuando las cosas van bien en la vida. Es como que te puedes olvidar de Dios, porque todo va bien y te creas esta idea falsa. Y te crees de independiente. Que ser solo. Como que dijiste. todo se puede sin Dios. Y de repente algo pasa y acudes a Él. Entonces, no es que, como tú dices, no es que nadie te mandó esto porque te habías alejado ni nada, no quiero ir por ahí, pero como que no tenemos que llegar a eso para saber que contamos con María. Tantas cosas lindas que dijiste de María. Y es tan importante como reconocer que no hay nadie que entienda más de dolor que ella. Así es, totalmente. Y lo dijiste al final también, como ella sabía que tenía que entregar a su hijo, finalmente. Así es. ¿Y de qué manera? ¿no? Entonces sí, a mí me impactó mucho esa parte. Es como, nadie me iba a entender, ni uno dice, mi mamá me entiende, pero en verdad ella no pasó por eso. Entonces, la única que me va a entender es María, que sí lo pasó. Y esas conversaciones que yo tenía con María, decía yo, o sea, es que, ¿verdad? Lo que dice, o sea, nadie, por eso te sentía como una empatía a lo que seguramente vivió ella en ese momento, de qué amor tan grande entregar a tu hijo por el resto. Y bueno, acompañada por ella. Así es. Bueno, yo creo que no sabes cuánto te agradecemos haber venido aquí a contarnos tu testimonio,
que al comienzo dije de fuerza, de valentía, pero es mucho más que eso, por si acaso. Y que, bueno, que lo podamos compartir con todas las personas. Si quisiéramos pedirles de nuevo que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Como dice María Paula, nunca hubiera sabido que iba a decir esto aquí, pero y que podamos compartir ese testimonio con todas las personas y que llegue a quien realmente lo necesite escuchar en estos momentos. Rafa, gracias por abrir tu corazón, porque de verdad que ha sido una historia que parece que, bueno, ahí se va a quedar, no, y de repente me ganó un carro, o sea, no. No, y después recibí el mail, algo más. Yo solo me quedo con esta idea de que Dios sí. nos da como que nos va acompañando, ¿no? Es desesperante cuando las cosas no van saliendo, me imagino cuántas veces somos tan solo humanos. Ibas a dormirte y decías, será, o sea, ya no sé qué vaya a pasar, y de repente $35,000, pero Dios es así, sorprende si confiamos realmente en su voluntad. Así es. Muchísimas gracias. A ustedes por invitarme. Gracias también por escucharnos. Qué bien se siente tenerlos aquí. Nos vemos la próxima. Chao, chao. Bye.